Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de la resiliencia redefinida, navegando por la era humano-IA, que vamos a impartir desde Integrity 360. Esperemos que os guste y que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando nuestro compañero Víctor y yo. Durante esta sesión os vamos a dar a conocer un poquito quiénes somos, mi compañero y yo, Víctor y Javier, ¿vale? Y un poquito os hablaremos sobre las estadísticas de este 2025, los mayores ciberataques que ocurrieron durante el 2025 y las tendencias que podemos esperar en base a esto para el 2026. Al final de la presentación os hablaremos un poquito de los próximos eventos que tendremos y os dejaremos un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Bueno, Víctor, te dejo la palabra. Genial, muchas gracias. Pues bueno, como ya se ha presentado, pues está mi compañero Javier y yo, Víctor, ¿ok? Somos analistas principales del equipo de CSOC de Integrity 360, ¿ok? Para dar a entender un poquito nuestras funciones, pues bueno, conociendo lo que es un centro de operaciones de seguridad, nuestro día a día incluye pues labores principales como monitorización, detección, remediación de amenazas en tiempo real, fine tuning de estos procesos, ¿ok? Siempre en constante mejora y luego también pues otras tareas como análisis forense y todo lo que abarcamos en el día a día, ¿ok? Y ya dada la introducción, yo creo que podemos entrar ya un poquito más a la amiga de este webinar y te cedo a ti la palabra, Javi. Y vamos a ver esas Perfecto. estadísticas del 2025. Bueno, pues un poquito así por comentaros, el 2025 ha sido un año bastante movidito, ha sido cargado en muchos de los ámbitos que hemos tenido, pero sobre todo en la parte de la tecnología ha sido unos años que más se ha avanzado. En el 2025 hemos visto cómo el auge de la inteligencia artificial ha empezado a tomar ya sus primeros pasos y se ha visto cómo ha ido avanzando a pasos agigantados en nuestra vida. Esto ha llevado muchas grandes ventajas, ha llevado grandes mejoras cotidianas y a la vez ha introducido nuevos riesgos, nuevas amenazas de las cuales tenemos que estar atentos. El problema de la inteligencia artificial es no solo ha facilitado el ataque a las empresas y a las organizaciones, sino que lo ha hecho incluso aún más fácil. Como ya hemos visto durante muchos otros años, la ingeniería social sigue siendo el primer punto de acceso para este tipo de ataques, la principal amenaza contra las infraestructuras y contra las empresas. Al final del día, enviar un correo y que la gente haga clic en el link es lo más fácil del mundo. El problema de esto es que ahora con la inteligencia artificial hemos llegado a unos puntos es mucho más automático, es mucho más fácil y ya no solo eso, sino es más verídico. Parece que estás hablando con una persona de verdad. Ya no solo la ingeniería social, ahora la mayoría de los ataques han derivado en no solo filtramos tus datos, sino que desplegamos un ransomware. Estamos viendo que ahora existe una doble extorsión de este tipo de amenazas, haciendo que la gente tenga que pagar ya no solo porque no filtren sus datos, sino porque no encripten los datos de su organización, que también esto se ha visto afectado pues, a gran escala. De media, pues bueno, seguimos en lo mismo. Las organizaciones tardan hasta 3 días en detectar una brecha. Esos 3 días son críticos, son los pasos en los que el atacante ya pues, se ha metido en la organización, ha aprendido los movimientos, ha visto los puntos críticos y está empezando a desplegar sus herramientas para llevar el ataque. De estos ataques llevan hasta 32 días de recuperarlo. Es decir, una organización, como hemos visto hoy y veremos y hablaremos ahora más adelante, estas organizaciones les lleva hasta un mes de media en recuperar su operativa normal y corriente, que eso impacta económicamente y a la imagen de la empresa. Aparte de eso, bueno, la inteligencia artificial, hemos visto que es una de las principales causas en este tipo de ataques. Ya no solo en los correos, hemos visto que también que la inteligencia artificial está ayudando a que mucha gente que antes no tuviera esos conocimientos informáticos, ahora puedan realizar ese tipo de ataques, ya que les pone en bandeja las herramientas, los pasos, les dice un poquito, como un profesor particular que te va guiando al final del día. Pero bueno, esto es solo un poquito de estas estadísticas. Así que un poquito más de estadísticas de este 2025 para Víctor. Sí, a ver, sí que es verdad que en tan poquito tiempo la inteligencia artificial es el topic tan grande que ahora se habla dentro de la imagen de la ciberseguridad y bueno, también de todas formas continuamos viendo cosas
vamos a llamarlo como ataques tradicionales, ¿no? Que son debidos a vulnerabilidades en assets, por ejemplo, expuestos a Internet, ¿ok? Todavía sigue siendo esa prioridad la de estar actualizado, parcheado, todo sanitizado, acorde, ¿ok? Y como muy bien has dicho tú, Javi, pues el phishing continúa siendo una de las mayores amenazas y sobre todo siendo los usuarios VIP los más afectados, ¿ok? Al final, el impacto de comprometer una cuenta de un alto cargo significa un impacto bastante grave a la operativa de una empresa. ¿Vale? Y ya pues hablando de comprometer cuentas y conseguir infiltrarse dentro de una empresa, ¿ok? Ahí está muy presente el ransomware también, ¿ok? Que es el tipo de ataque más frecuente tras una intrusión exitosa. Entonces, revisando las estadísticas a niveles económicos, ¿ok? Pues como sabemos muy bien, el impacto económico que supone una brecha continúa ascendiendo a cifras millonarias, ¿ok? Ya el que nos cuelen un ransomware o nos veamos afectados por un ataque, da igual tan pequeño sea, va a tener un coste económico que para X empresas pues supone una carga bastante difícil de llevar a cabo, ¿ok? Entonces, esto representa un riesgo muy significativo, forzando a las empresas a qué, a no solo estar, no solo los que estamos en el campo de ciberseguridad directamente, pero a todos los individuos a estar muy concienciados y en constante actualización para evitar ser víctimas de estos ataques, ¿ok? Al final, hay una frase que a mí me gusta mucho, que son están las empresas que han sido hackeadas y las que lo van a ser, ¿ok? Al final, nosotros podemos mejorar nuestra postura de seguridad y a base de ello vamos a conseguir reducir ese porcentaje de vernos afectados o saber poder mitigar y responder a un incidente mucho antes de que llegue a propagarse algo como un ransomware que nos paralice la operativa completa. Ok, entonces con esto que estamos diciendo también, pues el hecho de mantener una buena infraestructura, que esta esté actualizada, monitorizada y disponga de equipos capaces de responder a amenazas todavía no se observa en muchos entornos, ¿no? Lo que deja una superficie de ataque bastante amplia. Entonces, también es verdad que pues, esto puede ser por falta de recursos de personal formado o por X factores, ¿ok? Pero esta responsabilidad también, pues, se hace más alcanzable al final con servicios como los que ofrecemos aquí en Integrity 60, o que un abanico bastante amplio de servicios que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, ¿ok? Entonces, con todo esto ya presentado, ¿ok? Yo creo que también es importante mencionar lo que es la parte de OT, ¿ok? No solo lo que vamos pensando en software, etcétera, y esto te lo dejo a ti, Javi. Mm. Como has dicho, Víctor, uno de los grandes olvidados, la parte de OT o tecnología operacional, y que, como has comentado, es una de las partes que más desactualizadas muchas y poco monitorizadas están. Al final, la parte de tecnología operacional es la parte de la industria, ¿no? El ordenador que está encargado, por ejemplo, de que la cadena de suministros haga las funciones que tiene que hacer, que el robot, que el brazo robótico empaquete el producto de la manera correcta. Y el problema es, al ser una tecnología muy, digamos, limitada, muchas veces se pasa por alto diciendo, bueno, esto no pasa nada porque no se mire, porque no esté monitorizado o porque no esté actualizado, y llegan esos momentos de desgracia cuando te encuentras que hay un ordenador, un Windows 98, sin actualizar, sin defender, sin monitorizar, expuesto a Internet y claro, pues que ese ha sido el principal punto de entrada. Los incidentes cibernéticos, como aquí dicen, el 72% vienen del sector del entorno de TI, pero lo que no hay que olvidar es que hoy en día todas las cosas están controladas, para bien o para mal, por un ordenador por detrás. Así que al final, ¿qué tenemos? Cadenas de ensamblaje, cadenas de suministro, cadenas de, toda una fábrica entera controlada por un ordenador que está expuesto a Internet y al cual es completamente accesible. Al ser unas tecnologías que están casi obsoletas, es muy difícil pues eso, vigilarlas, actualizarlas. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que es uno de los principales puntos de ataque por los actores. Al final del día, pues los ransomwares se han ido moviendo debido a que, oye, mira, es que ya no me sale rentable atacar a una empresa de, yo qué sé, de una consultoría o un bufete de abogados, porque ellos van a tener dinero, al final ellos tienen 4 ordenadores o tienen un equipo pequeño o grande de gente, pero lo tienen todo pues controlado, tienen pues su EDR desplegado, su NDR, tienen sus herramientas de DLP para evitar la filtración de datos, pero en una fábrica, ¿quién está controlando que el brazo robótico se está conectando a China, por ejemplo? Es más, la pregunta debería ser, ¿por qué el brazo robótico, que lo único que tiene que hacer es cargar cajas de cartón, está conectándose a China?
Entonces, es una parte que está muy olvidada, que no estamos, que no se vigila tanto como se debería, y es un poquito, pues, uno de los principales puntos a mejorar y que se debería de revisar para el 2026 debido al creciente aumento de este tipo de ataques. Y como ahora vais a ver, de los que vamos a hablar. Solo así por comentar un poquito, en el 2025 ha sido un año cargado de ciberataques, tanto españoles como nacionales, como habréis podido ver en los últimos meses en las noticias o incluso en estos últimos días, incluso a Hacienda. Tenemos Hacienda, Endesa, el año pasado también tuvimos ahí algún susto con empresas de telecomunicación, empresas de banca, pero al final del día, bueno, hay muchos bulos, hay mucha desinformación, así que hay que coger toda la información con un granito de sal. Vale. Sí que vamos a hablaros de 4 ataques, específicos, porque son ejemplos muy claros y muy fáciles de ver de todo lo que os hemos estado comentando, un poquito de la tendencia del 2025, y de lo que vemos que va a seguir ocurriendo en el 2026. Sí, por un poquito para empezar, pues, bueno, tenemos un ataque de ransomware al sector minorista de Reino Unido. En este caso, la joya fue para Marks and Spencer. No sé si sabéis, si lo conocéis un poquito, pero bueno, es una cadena de minoristas, pues, que venden, pues, ropa, productos de menaje, un poquito de todo. Pues, como ya hemos comentado, la ingeniería social, clave principal para el número uno de los ataques y la clave del compromiso de esta empresa. Esta empresa al final se vio comprometida debido a que el grupo Scatter Spider, un actor de amenazas que está siendo muy prominente, decidió, pues, oye, vamos a hacer un poquito de ingeniería social. Se hicieron pasar por técnicos informáticos de la propia empresa y fueron a por el proveedor de servicios, es decir, al proveedor de servicios del helpdesk de esa misma empresa. Entonces, Scatter Spider, haciéndose pasar por los propios empleados de la empresa, sí consiguieron que el helpdesk, que era otra empresa que, bueno, no sé, la cual no se ha dicho el nombre, pues consiguieran que les dieran las claves y los accesos a la empresa de Mark Spencer. Una vez estuvieron dentro, pues bueno, empezaron una vez acceso a la empresa, se movieron lateralmente, desplegaron sus herramientas y empezaron a exfiltrar los datos y despegar al ransomware. Esto no solo afectó a Marks and Spencer, sí que es cierto que fue una de las más afectadas. Sus ingresos cayeron de 390 millones a 3 millones después, en el último cuatrimestre. Y esa fue la más afectada, pero también es cierto que otros sectores minoristas también lo fueron, ya que ese proveedor de servicios que fue afectado era también el proveedor de servicios de muchas otras cadenas minoristas. Así que al final estamos viendo una tendencia de, oye, es que con la inteligencia artificial puedo hacer ataques sociales, bueno, ataques de ingeniería social muy avanzados. Puedo emular mi voz, puedo hacer un deepfake y hacerme pasar por otra persona, incluso puedo hacer correos elaborados que parezcan que estoy hablando con un empleado de esta otra empresa. Y eso fue lo que llevó a que ese proveedor de servicios de helpdesk, en este caso, creyeran que estaban tratando con empleados de Marks and Spencer. Así que una vez más estamos viendo cómo esta ingeniería social y ahora encima con la ayuda de la inteligencia artificial está haciendo que estos ataques sean súper efectivos y súper fáciles de realizar. Después de ese, pues bueno, otro que podemos comentar es el ataque a la cadena de suministro de Jaguar. No sé si lo habréis oído, es uno de los, seguro que sí, es uno de los ataques más caros de Reino Unido. Hablan de que las pérdidas se llegan a estar en 1,5, bueno, 1.500 millones de dólares, 1,5 billions de libras esterlinas. Este ataque, que se atribuye a Scatterlapsus y Hunters, todavía no está exactamente claro cómo fue el modus operandi, pero sí que sí es cierto que en marzo del 2025 se filtró en un foro de la dark web de hackers. Lo que se filtraron fue que ciertos actores de amenazas atribuidos a estos grupos publicaron que habían tenido acceso a esta empresa, y lo demostraron publicando información
confidencial, desarrollo de planos de desarrollo de los nuevos coches, desarrollo de código, accesos, credenciales. Vamos, lo último que quieres, que toda tu inteligencia, toda tu propiedad intelectual acabe pues publicada para todo el mundo en la página web. Sí que es cierto que en su momento deberían de pedir un rescate, a lo cual pues Jaguar no debió de hacer caso, y eso llevó a que más adelante, creo que fue ese mismo mes, pues otro actor de amenazas publicara otras fotos en las que decía: sí, efectivamente he conseguido acceso a esta empresa. Para el 2 de septiembre fue cuando Jaguar ya hizo algo así, hizo más público que habían parado todas sus fábricas, llevando a detener la producción, tanto en China, como en India, como en Reino Unido, de muchos de sus productos y de los coches, lo que les acarreó unas pérdidas, millonarias, como hemos comentado antes. Todavía no está claro si solo, si detuvieron la producción para evitar que hubiera, para evitar o contener el ransomware, o porque querían hacer una comprobación de que todo estaba funcionando correctamente y que habían conseguido contener al actor. Como estáis viendo, al final es un poquito más de lo que hemos hablado antes. Ingeniería social, accesos no controlados, vulnerabilidades que en este caso dicen que fue por una vulnerabilidad, y lo peor de todo, OT, el gran olvidado. Nadie se acuerda de la fábrica que tiene hasta que de repente deja de funcionar y empieza a perder miles de millones. Y así un poquito, pues esos son los eso fue lo que les ocurrió a Jaguar. No sé, Víctor, ¿qué me S quieres contar tú? Sí, bueno, también es que también se ve una tendencia, ¿no?, en el modus operandi, okey, y todavía los métodos de intrusión, etcétera, que al final, pues, las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? Y, por ejemplo, también otros 2 ejemplos que tenemos a continuación, pues, por ejemplo, vamos a presentar el de Salesloft, ¿ok? Y este, antes de entrar un poquito en detalle, también es como que le da otra perspectiva a la inteligencia artificial como tal, ¿no? Porque pensamos en inteligencia artificial, la capacidad de desarrollo de exploits o de cómo alguien que no tiene experiencia sabe de repente hacer cosas que no sería capaz de no hacerlas sin la inteligencia artificial, pero este ejemplo demuestra también cómo integramos esa inteligencia artificial y cuánto nos fiamos de estas integraciones y a qué datos le damos acceso, ¿no? Entonces, ya dándole un poco más de hilo a esto, ¿ok? Salesloft, para empezar, es una plataforma de captación de compromiso de ventas, ¿vale? Sales Engagement, ayudando a equipos comerciales, pues, a organizar y automatizar su comunicación con leads, clientes, etcétera, ¿ok? Y bueno, también tiene esa parte llamativa que ofrece lo que es inteligencia artificial generativa, la que nos ayuda a crear contenido único basado en nuestros datos, con lo que aprende, etcétera, ¿vale? Y lo que es muy interesante de esta plataforma, ¿ok? Es que también se puede integrar con otras herramientas como son Salesforce, ¿ok? Y el chatbot específico de Salesloft, el cual es Drift, ¿ok? Pues imaginaos que podemos hacer uso de Salesforce y al mismo tiempo tenemos un chatbot que nos va a ir ayudando o al que le podemos hacer preguntas basadas en estos datos. Ok, pues en este caso, ok, los atacantes con un comienzo inicial en el cual fueron capaces de robar tokens de autenticación, ¿ok? Básicamente las llaves de este chatbot para la plataforma única de clientes específicos. Ahora estamos diciendo clientes específicos, pero hablamos de más de 700 organizaciones las que se vieron impactadas por esto, ¿ok? Entonces, una vez los atacantes se hicieron con los tokens de Drift, ya podían autenticarse como el cliente X en su plataforma Salesforce y obtener información como casos, cuentas que tengan activas con clientes, además de credenciales, ¿vale? Entonces, esto ya al final nos pone también la perspectiva de lo que es el compromise de un third party, ¿ok? El cual integramos a una solución que usamos día a día y la cantidad de datos a la que tiene acceso, por ejemplo, este chatbot, ¿ok? O sea, que ya empiezas a decir, joder, tenemos que saber controlar y restringir el acceso al que le damos a esta inteligencia artificial, ¿ok? Y bueno, pues al final este caso sí que es un poco más complejo, ¿ok? No utilizó ningún exploit directo o vulneró nada, sino que pues llegó a poder sacar credenciales de un servicio y a raíz de pues conseguir obtener más información debido a los terceros partidos involucrados. ¿En qué se parece esto un poquito también al siguiente caso de uso que vamos a presentar, ok?
al final es un poquito, pues, cómo hilamos los terceros partidos, ¿vale? Y los CRMs, ¿ok? Para poner lo que es un CRM, Customer Relationship Management, pues Salesforce es un CRM, ¿ok? Y aquí los pobres, pues, son parte de este otro ejemplo que vamos a presentar. Y en este ya vamos un poquito a hablar también de esa ingeniería social, ese phishing tan potente que estamos viendo últimamente, ¿vale? Allianz Life, aseguradora conocida a nivel mundial, ¿ok? Pues sufrió un ataque el cual afectó a los datos de más de 1 millón de individuos, supuestamente solo en Estados Unidos, ¿vale? Pero en este caso, lo que hicieron los atacantes fue un estudio previo de pues Allianz y con las herramientas que ellos trabajan, o sea, ya un estudio bastante amplio y son a través de cosas tipo LinkedIn y metodología OSINT para investigación con información pública, ¿vale? Consiguieron hilar pues que Allianz hace uso de Salesforce, ¿ok? A raíz de esto, pues empezaron a desarrollar una ingeniería social muy definida y muy potente, ya que llegaron a impersonar al personal de IT helpdesk de Allianz o incluso al mismo proveedor de CRM yendo a por los empleados de support de Allianz y a su equipo de Salesforce, ¿ok? O sea, imaginaros la cantidad de detalle que tuvieron que almacenar para que esto fuese exitoso, ¿no? Al final, un ataque así de gran escala, la ingeniería social en este caso fue el vector de entrada a través, pues, llamadas, emails, incluso sesiones donde tenemos al mismo usuario compartiendo pantalla con alguien que se hace pasar por un técnico, ¿ok? Y aquí lo que hicieron, además, muy curioso, es que llegaron a hacer que las víctimas se conectasen a una aplicación falsa, ¿ok? Imitando a lo que ellos utilizan, que es llamado Data Loader, ¿ok? Que simplemente es una aplicación que les ayuda a gestionar datos de forma masiva. Entonces, una vez el usuario se autentica, el atacante ya se queda con esas credenciales y esos tokens de acceso y llegaron a exfiltrar información bastante crítica, parecida a lo que ha pasado con Endesa recientemente, ¿no? Fechas de nacimiento, dirección, correos, números de teléfono, pólizas, seguridad social, suficiente como que ya tenga un impacto bastante grave en los clientes que van a ser víctimas de ataques de phishing o suplantación bastante potentes, ¿ok? Entonces, yo creo que con estos ejemplos resumimos un poquito también esos modus operandi y esas estadísticas que hemos estado hablando hasta hace un momento, ¿ok? Entonces, ya con todo esto expuesto y más o menos resumido, pues vamos a ver un poquito esas tendencias para 2026, ¿ok? Que yo creo que Mm. vamos a ir viendo un poquito de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, la parte de social engineering, ¿no? Esos deepfakes, no sé si se conocen, bueno, hay herramientas, pues que ya, por ejemplo, con estar 5 minutos hablando con alguien, grabamos una voz y esa voz la vamos a duplicar exactamente perfecta. Pues a imaginaros del tipo llamadas conociendo el nombre, dirección de correo y el nombre del manager de alguien que quiero suplantar, pues ya lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Igual, el phishing, digital identity, todo lo que dejamos, toda esa huella que dejamos, cómo nos pueden llegar a suplantar, ¿no, Javi? Sí, al final, después de todo, ahora, gracias a esa inteligencia artificial, lo que hemos dicho, tú tienes el correo de un VIP, ¿qué es lo que puedes hacer? Después de destrozar una empresa entera. Lo que, es decir, ahora pues, yo cojo, suplanto al CEO de una empresa y le digo, oye, te tenemos que hacer un pago de 300.000 euros a esta cuenta bancaria porque tenemos que cerrar el contrato de tal. Yo usando el deepfake, porque ya hemos hablado con esa persona, o simplemente yendo a esa persona, por ejemplo, yo que sé, a un evento. Es decir, ahora los feos se tienen que andar con cuidado. Es decir, van a ir a eventos, van a dar sus charlas, van a estar en meetings, van a hacer su presentación de resultados y todo eso son datos que se pueden alimentar a la inteligencia artificial pues, para hacer esos deepfakes emulando a una persona, como seguro que habéis visto el típico vídeo de haciéndose de uno pues haciéndose hablando y que era pues en la pantalla de al lado era Elon Musk o por ejemplo era Donald Trump. Al final esa gente tiene una cantidad enorme de datos en internet que permiten crear esos vídeos al tiempo real. Y también tenemos el audio, así que podemos emular sus voces perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo cojo con eso, envío un correo al CFO de la empresa y digo, oye, por favor, hazme una transacción de 300.000 euros, vamos a cerrar este contrato, tenemos que pagar no sé cuánto, pum, 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 lo necesito ya urgente. Al final del día, ingeniería social, recordar, se abusa mucho de la urgencia, de la posición de poder y con la urgencia
para conseguir su logro. En este caso, pues ala, haz esto, es urgente, lo necesito ya, porque si no perdemos la oportunidad. Pum, 300.000 que pierdes. Y Sí, es eso, que es pues bueno, verdad depende. que es increíble, ¿no? También cómo ha avanzado tan rápido que empezó esto de los deepfakes, ¿no? Que antes era el típico vídeo bastante cutre, digámoslo así, de Will Smith Mm, comiendo espaguetis, ¿no? Y ahora de repente yo puedo hacerme pasar por un presidente si tiene hay un vídeo expuesto con ese vídeo, lo analizo, lo mm. utilizo y ya puedo darle voz y gesticular incluso. O sea que al final los deepfakes, por ejemplo, va a ser algo muy difícil de, de controlar. Y es un tema muy serio. Al final, por ejemplo, a raíz de lo de la detención de Maduro, vimos como en apenas un par de minutos, con un par de vídeos, un par de imágenes, la gente ya estaba haciendo montajes de bailes, de arrestos, de vídeos de dándose abrazos Trump y Maduro. En fin, al final, y todo eso fue con un material audiovisual de apenas unos minutos, que ni siquiera era con buena calidad. Imaginar lo que se puede llegar a hacer hoy en día con las cosas que, bueno, con las emisiones, pues, oficiales, con todos los vídeos que hay. Es decir, esto se está llegando a ser un tema muy, muy serio. Y esto lo podemos hilar al tema también de la geopolítica. Al final del todo, hemos terminado con la llegada de Trump al poder, es cierto que los poderes, de la política, pues, se han ido un poquito han perdido ese equilibrio que había. Es cierto que cada vez las tensiones están más altas debido a muchos factores y a muchos actores externos. Y esto es algo que se va a traducir en los ataques cada vez más violentos, cada vez más hacktivismo, yendo a por empresas que se posicionan a favor o en contra de una visión, de una posición Mm, política. Y es algo que ahora tenemos que tener en cuenta. Antes ya sí que es cierto que teníamos en cuenta, por ejemplo, que, Asia, Rusia, en fin, la zona de China, Rusia, esas zonas eran más, las que eran los atacantes, los que eran los culpables de los ataques. Pero ahora con el America First de Trump, ya no podemos tener tan en cuenta si USA va a seguir siendo el aliado de Europa. Y esto es un tema porque la nube, donde muchas empresas hoy en día tienen, pues casi toda su infraestructura, porque hemos movido los servidores físicos a la nube para ahorrarnos costes. Ahora, claro, ¿qué pasa? Tenemos todos nuestros datos en la nube y la nube, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Cómo podemos verificar nuestros datos, por los que tanto estamos luchando para proteger, que esos datos no tiene acceso, por ejemplo, un externo como el FBI, como la CIA, o que no se están usando esos mismos datos para entrenar Copilot de Microsoft, ChatGPT o cualquier otro modelo de inteligencia artificial? Al final, esos datos es lo que hace que nuestro negocio funcione, ¿no, Víctor? mm. Sí, ahí con lo que acabas de decir también de toda la inteligencia artificial y que va absorbiendo estos datos, ¿ok? Yo creo que también importante, ahí hemos puesto también problemas de seguridad third party risk, como hemos visto que le pasó a Salesloft con Drift, ¿ok? Pero bueno, también está la parte de cuánto dejamos o cuánto queremos dejarnos depender de la inteligencia artificial a la hora de crear infraestructuras, entornos, cosas que sean aplicadas en entornos expuestos a Internet, tipo una aplicación web, etcétera, ¿ok? También, o sea, saber medir la fina línea entre cuánto dejo que inteligencia artificial haga mi trabajo y cuánto la sé utilizar como herramienta de trabajo, ¿no? Okey, también hay en este punto de inteligencia artificial hay una cosa que por la que yo tengo mucha curiosidad, que es la de Moltbolt se llama, ¿ok? Y al final acaban de sacar lo que es un asistente personal, ¿ok? Pues imaginémonos que de repente ese asistente personal se empieza a aplicar a CEOs o a perfiles VIP dentro de una organización. ¿Cómo controladas están estas IAs? Por ejemplo, porque si yo soy una IA que voy a, yo qué sé, coger vuelos para el CEO, voy a apuntar o mandar un correo en nombre del CEO, si son capaces también de responder a estas cosas, ¿cuántos datos podrían dar si esta inteligencia artificial no tiene los controles y límites necesarios para que de repente no suelte, pues, la dirección del CEO o X, información sensible? ¿Ok? Entonces, bueno, con todos estos puntos que hemos tocado, yo creo que podemos pasar ya a la siguiente.
con una gran frase que yo creo que nos va a ayudar un poquito a saber tomar esos siguientes pasos, ¿no? Y bueno, con la frase de la adopción de la IA creciendo de forma imparable, es esencial reforzar la seguridad. Crítico, ¿ok? Por eso hoy más que nunca las organizaciones deben avanzar hacia un enfoque de Zero Trust, ¿ok? Verificando cada vez acceso para proteger en un entorno cada vez más conectado, ¿ok? Bueno, al final esto podría darnos horas y horas de charla también, ¿no? Lo Ujú. del Zero Trust, yo creo que no solo se aplica a la inteligencia artificial, sino a muchas de las cosas que hacemos. Y al final lo que tiene que ser es siempre regirse por eso de privilegios e información mínima, ¿no? Justo, al final, después de todo, ese es el principal enfoque del Zero Trust. Si le das acceso a una persona a toda la infraestructura o a un agente de inteligencia artificial, lo que estás creando es un desastre en potencia. Solo estás creando un punto de rotura crítico, básicamente. Pero bueno, como hemos dicho, esto nos podría dar para muchas horas y tampoco creo que sea el momento de hablarlo, igual vale en otro webinar. Vale, pues simplemente para terminar, os vamos a enseñar un poquito los próximos eventos. Os vamos a dejar aquí el QR por si os queréis registrar. Como ya sabréis, todos los años en Integrity 360 organizamos el Security First, en el que daremos bueno, será un evento a lo largo de todo el día. Y esta vez lo haremos en el Club Monteverdi, en la calle Almagro de 36, ¿vale? Bueno, donde ya sabéis, hablaremos de distintos puntos, tanto desde la parte de PCI, la parte del SOC y y otros nuevos proyectos que tenemos entre manos desde Integrity. Así que nada, os dejamos aquí un par de segunditos el QR, por si lo queréis escanear. De todas formas, no os preocupéis, esto se os enviará al correo, si se os enviará la grabación. Y pues bueno, ahora vamos a pasar un poquito a las preguntas y respuestas. No sé Sí, si que tenemos alguna. creo que Tenemos ya una, sí. tenemos una ahí, así que vamos, si queréis, vamos a por ello ya. Yo creo que ya he podido coger el QR Vale. y veo que la pregunta que tenemos aquí en el chat es: con la adopción de la inteligencia artificial en el 2026 siendo cada vez más predominante, ¿qué pueden hacer los negocios para protegerse de este tipo de amenazas? Bueno, esto es otra pregunta que da a un campo de debate bastante amplio, ¿no? Mm, Pero bueno, yo creo que se resume mucho con ese Zero Trust, ¿no? También, al final, la inteligencia artificial nos ayuda con mucha automatización, pero también yo creo que debe tener algún freno en algún punto, ¿ok? No puede tener acceso ilimitado a todo, ¿ok? Y al mismo tiempo también yo creo que todavía seguimos dependiendo de que haya una persona, un humano como tal, tomando decisiones críticas, que no sea, por ejemplo, la inteligencia artificial basada en estadísticas y probabilidades y con algo que haya detectado, por ejemplo, pues que nos deje, imaginaros una herramienta de seguridad y nos deje aislar un servidor sin que eso sea verificado por un humano antes, ¿no? Por ejemplo, eso sería un impacto. O sea, lo que es la interacción humana, yo creo que sigue siendo requerida. Y luego también, pues, segmentar estos agentes de IA que nos dan esa capacidad de delegar tareas a lo que sigue siendo todavía un bot como tal. sí, un poquito pues eso, pues por complementar lo que has comentado. Al final del día, viene un poquito del Zero Trust. Si la gente sigue confiando todo el rato ya no solo en la IA, sino que les llega, que puede estar fabricado perfectamente con la IA, vamos a seguir teniendo problemas. Mm, la IA ha venido para quedarse, es cierto, tiene muchas mejoras, aumenta la productividad, abre nuevas fronteras, pero tenemos que ponerles unos límites, tenemos que aprender oye, igual esta inteligencia artificial que quiero desplegar en mi entorno, ya sea Copilot, ya sea una cosa de un nuevo producto de ChatGPT, ya sea el Cloud, Anthropic, cualquier producto nuevo que salga de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que son productos recientes y que debido a su naturaleza pueden ser propensos a tener vulnerabilidades. Al final de todo, son nuevos productos, no han pasado todos los controles que han pasado muchos productos de software antes de ser desplegado, y esas integraciones son las que están causando todos estos problemas. Integraciones como por ejemplo la de Salesloft. Esa integración, debido a una ese agente o esa extensión de inteligencia artificial para las plataformas, al final, como no estaban bien integrada, derivó en un incidente de seguridad grave que expuso y que filtró muchos datos de los clientes. Eso es un impacto que, debido a un tercero,
por no verificarlo, de, oye, esto está bien montado, ha afectado a tu empresa directamente, a la imagen de tu empresa. Así que al final un Eso poquito, es, la adopción de la IA está bien, pero hay que tener cuidado hasta dónde la adoptas. eso es. Tienes que Yo creo que poner unos. también Ujú, sí, yo creo que también voy a hacer mucho hincapié también, bueno, aparte que luego ya podemos resumir mucho lo que es la monitorización de todos los componentes que hacen posible la asistencia de esa inteligencia artificial en un entorno, ¿ok? Como puede ser monitorización del EP en APIs o de los componentes tipo, pues, como bien hemos dicho, Salesloft, etcétera. Creo que también somos muy responsables a nivel, pues, los perfiles más técnicos de no utilizar, o sea, no esperar que nos dé mascadas las cosas la inteligencia artificial, ¿no? Si, por ejemplo, soy desarrollador web, tengo que tener muy claro que a mí un código que me haya producido una IA no la puedo implementar en producción directamente, porque obviamente primero la tengo que sanitizar y asegurarme que no sea vulnerable tampoco a tipo ataques de path traversal, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, sigue siendo, yo creo, para mí, constante monitorización, asegurarse de que las cosas implementadas son revisadas siempre y también cuando estamos dependiendo de terceros, qué información se le da a esos terceros, ¿no? Y también ujú. asegurarnos con la inteligencia artificial que cuando estamos firmando esos contratos y aceptando términos y condiciones, pues que tampoco dejemos que ese tercero utilice nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial, que al final es de lo que se alimenta la inteligencia artificial, de datos. Entonces, eso tenerlo muy controlado también. Sí, justo. Al final podríamos resumirlo en dudar de todo lo que te dan y verificar qué es lo que se hace con ello. Zero trust, total. Ir detrás. Genial, pues si no hay ninguna pregunta más, os dejamos aquí el cierre. Muchas gracias por habernos atendido. Esperemos que os haya gustado este webinar. Y nada, esto se os enviará al correo en los próximos días y muchas gracias por haber atendido. Muchas gracias a todos. Buen día.